Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar allí siguiendo la sesión que sostendremos hoy con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral venezolano. Andrés Caleca es un hombre de una asertiva visión política y es importante que podamos recibir, que podamos escuchar su visión, su interpretación del momento que vive el país o que ha vivido en estos últimos 20 años. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Andrés, fíjate, vamos a entrar en materia muy temprano y quiero comenzar un poco haciendo contexto. Fíjate, a tu criterio, ¿cómo hemos llegado a esta situación luego de estos 20 años? O sea, ¿qué nos ha traído hasta acá? Bueno, mira, el diagnóstico de lo que nos ha pasado se ha hecho bastante en Venezuela, ¿no? Eh, yo partiría de un hecho sustancial. Venezuela cometió un gravísimo error, o los venezolanos cometimos un gravísimo error al regresar al militarismo como forma de conducción del Estado. Nuestra historia republicana es una historia muy triste en esa materia. Desde la guerra de independencia, esa cruenta guerra de independencia que vivimos nosotros, donde casi un tercio de la población desapareció en la contienda y el aparato productivo quedó prácticamente en cero. Uno de los elementos que ocurrieron en esos sucesos es que toda la civilidad venezolana, toda la sociedad civil venezolana que existía y que se había forjado en 500 años de desarrollo colonial, todas las élites civiles venezolanas fueron exterminadas en esa guerra. Entre las campañas de Boves, la emigración a Oriente, que fue terrible, toda la élite venezolana desapareció, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la guerra de independencia de las colonias del norte, de las colonias norteamericanas, donde la guerra no fue tan cruenta, donde la sociedad civil continuó siendo el eje fundamental de desarrollo social y económico. En Venezuela no fue así, y al final de la contienda lo que ocurrió fue que los militares, el Ejército Libertador, se apropió de la riqueza fundamental de la época, que eran las tierras, por supuesto, a través de decretos, a través de expropiaciones, lo que hizo Páez en materia de concentrar en su persona gran parte de la propiedad territorial que le había sido repartida a los soldados y a los oficiales de bajo rango, comprándosela a precio de gallina flaca. Bueno, y entonces Venezuela empieza una historia terrible, una historia donde Vargas es una excepción y donde Carujo lo derroca, pues lo hace renunciar, y desde entonces Venezuela en manos de una militarada inculta, incapaz, depredadora, que se cree con derecho de gobernar y de posesionarse de los bienes de la nación. No se distingue. Los monarcas no distinguían cuáles eran los bienes de la nación y cuáles eran los propios de ellos. Lo mismo Guzmán Blanco, como uno de los ladrones más grandes de la historia de Venezuela, para no hablarte de Gómez, por supuesto. Bueno, eso lo logramos superar nosotros después de años, de décadas de lucha, por cierto, no bien estudiadas por la democracia, que dieron su fruto en los partidos políticos modernos que se disputaron a finales de la década de los 30 y que llegaron al poder, conquistaron el poder de manera más o menos estable apenas en 1958. Y que nos llevó a ser una de las democracias más sólidas del continente. Más sólida del continente, y nos llevó además al periodo de desarrollo social y económico más rutilante en toda la historia del país. Lo que ocurrió en Venezuela entre 1958 y 1998 es prácticamente un milagro económico. Por supuesto, que tenía muchas fallas, etcétera. No se trata de evaluarlo en este momento, pero lo cierto es que frente a esas fallas no respondimos con más democracia,
sino respondimos regresando al militar providencial que nos iba a salvar de todo esto. Bueno, no. Pero también dentro de esos múltiples errores que se cometieron, y sobre todo hacia el final de este periodo democrático que comenzó, como tú bien dices, en el 58, fue también ese promover la destrucción de alguna manera de los partidos que eran el fundamento de este sistema democrático, ¿no? Sí, bueno, mucho contribuyeron los partidos por sí mismos, ¿no? Ahí hay mucho de autodestrucción además, ¿no? Pero logró imponerse, bien sea por los errores cometidos hay bastantes análisis sobre esos hechos, por los errores cometidos por los partidos políticos, por las élites empresariales, por las élites de los medios de comunicación. Fue una confluencia de factores que llevaron al país de nuevo a ver en este militar pelón que era Chávez, que venía a dar un golpe de Estado fracasado, por cierto, pero golpe de Estado al fin, y nos llevó a elegir a este señor, que después se encargó de patear toda la institucionalidad que se había logrado en estos 50 años de democracia civil, de régimen civil, como lo llama acertadamente Ramón Guillermo de Ledo, y regresar a las mediados del siglo XX. Nosotros regresamos con Chávez a mediados del siglo XX y con Maduro estamos llegando a principios del siglo XX. Desde el punto de vista de la destrucción de todo el tejido social venezolano, de la destrucción del aparato productivo venezolano, ha sido un proceso de 20 años de destrucción continua que comenzó, como era lógico, por la destrucción de las instituciones de la mal llamada Cuarta República, destrucción del Congreso de la República, de la Cámara Bicameral, de la Constitución que nos habíamos dado los venezolanos en el 61, de las gobernaciones de Estado, de las alcaldías. Se fue destruyendo todo el tejido institucional y luego empezó el proceso de destrucción del aparato del Estado. Mira, la educación en Venezuela está en su peor momento. En el siglo, por lo menos desde las reformas educativas de López Contreras hasta hoy, nunca había estado tan mal la educación venezolana. Estamos a nivel gomecista en materia de educación. Pre López Contreras, pues. Imagínate tú, el sistema de salud absolutamente colapsado. O sea, primero destruiste el tejido social, después destruiste el Estado y todas las instituciones del Estado, y después destruiste, por si fuera poco, el aparato productivo del país. Claro, en estos días comentaba con el profesor Bruno Gallo, historiador, que esta revolución bolivariana no ha sido producto de un proceso armado, de una guerra civil, como sí ha sucedido en la mayoría de los casos. Ejemplo, Cuba. Esos procesos armados contribuyeron a que esas revoluciones se encontraran con ya todo en cenizas, todo destruido. Y era más fácil en esas naciones, como Cuba, entonces edificar ese socialismo al que ellos aspiran llegar. Pero en Venezuela no sucedió eso. Entonces el trabajo, como tú bien lo describes, ha sido el de ir destruyendo progresivamente toda la institucionalidad. Así es. Toda la institucionalidad, todo el Estado, tal como lo conocíamos, y todo el aparato productivo. Es impresionante el grado de destrucción que ha significado estos 20 años de régimen chavista en uno de los países más ricos del continente, que como tú dices era un ejemplo de democracia y de desarrollo. O sea, nosotros éramos receptores de masas inmensas de inmigrantes que venían en Venezuela buscando prosperidad, no solo la inmigración europea de la década del 50, que tenía que ver con la guerra y la destrucción de Europa, no, sino la inmigración que se produjo en el periodo democrático del resto de América Latina, argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos. Venezuela era la tierra prometida. Bueno, eso esta gente lo acabó en 20 años. En 20 años en el cual se quistaron el poder una claque político-militar o militar-política de bajísimo nivel y de bajísima calidad, los peores de la sociedad. Eso que llamaban
que llamó una vez Fidel Castro refiriéndose a sus enemigos, la escoria de la sociedad. Bueno, esa escoria social, ese lumpen proletariat que llamó Marx en su momento cuando hablaba del 18 brumario de Luis Bonaparte, ese lumpen proletariat es el que toma el poder en Venezuela. En base del bonapartismo, pues, en los sectores del ejército aliados con lo peor de la sociedad venezolana y con lo peor de la clase política venezolana o del estamento político venezolano. Hablar de clase política es un error, del estamento político venezolano. Toda esa izquierda borbónica, como le llamó Petkoff en una oportunidad, que ni aprende ni olvida. Trasnochada también. Trasnochada, fracasada, anclada en el estalinismo del mediados de la década del 50, que estaba ahí representada por la Liga Socialista, por sectores de bandera roja. Y al que tú acertadamente señalas que Teodoro Petkoff, bueno, un hombre de la magnitud de pensamiento de Petkoff, supo a tiempo desligarse de ella, ¿no? Sí, mucho antes, desde el 68, ¿no? El famoso Checoslovaquia, el socialismo como problema y la ruptura con ese comunismo soviético. Bueno, ahora tenemos en el poder a un señor, el señor Maduro, que incluso yo lo he oído compararse a sí mismo con Stalin. Él cree que eso es una cosa muy buena, ¿no? Que él se parece a Stalin, qué sé yo, que agradable, ¿no? Bueno, una gente que está a mediados del siglo pasado, en los más avanzados de ellos, están a mediados del siglo pasado, porque también tiene dentro del chavismo un grupo que está en niveles precapitalistas, esotéricos, de santeros, bueno, y hay de todo. Y el sector militar, mira que yo no sé realmente la evaluación, que no la he leído, no se ha hecho, no sé, o se ha hecho muy por encima de lo que fueron la Academia Militar Venezolana. El fracaso de la Academia Militar Venezolana es insólito, ¿no? Cuando uno ve los resultados. Estos tipos militares que dieron ese golpe de Estado con Chávez y después los que han llegado al poder con Chávez, es una de las gente más atrasadas que yo he conocido en mi vida. Sí, es una especie, Andrés, de conjunción de lo mejor de lo peor. O sea, está reunido allí lo mejor de lo peor que podemos tener. Sí, esa caracterización a la que me refería ahorita, de que hacía Marx, lo que llamó Marx el bonapartismo, que fue esa conjunción de Luis Bonaparte con el lumpen social francés del momento para producir el golpe de Estado contra el Parlamento y las instituciones francesas existentes. Bueno, mira, es tan parecido. Esta es una discusión un poco bizantina para los que nos van a oír, ¿no? pero estamos en presencia de un fenómeno similar al bonapartismo, es decir, un grupo militar, una clase militar muy atrasada, alrededor de un caudillo, en aquel caso Luis Bonaparte, en este caso Chávez, unido a lo peor de la sociedad. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos hoy? Un gobierno de planes. Eso es lo que está pasando en Venezuela, con sus contadas excepciones. Por supuesto, tú no puedes generalizar. Claro. Hay gente que apoya al gobierno y gente que está incluso en el gobierno con muy buenas intenciones, con sanas intenciones, que han logrado pasar por ese lodazal sin mancharse. Son prácticamente unos héroes ahí dentro del chavismo, casi nadie los conoce, por supuesto. Y nadie les pagará por su honestidad, además, porque van a ser barridos. Pero que también representan esa posibilidad de puentes que a la larga pudieran llevarnos a un proceso de transición. No estoy seguro, José. Yo realmente no estoy seguro. Yo creo que las posibilidades de dividir a la coalición dominante no van por la vía de dividir a eso que llamamos el chavismo. El chavismo, que está representado por el PSUV y tal y qué sé yo, ha logrado consolidarse como una maquinaria absolutamente sólida. Sí, y es tan así que incluso, y algo que a mí reconozco en particular me ha sorprendido, pero estoy cierto de eso, es el liderazgo que dentro del PSUV ha logrado tener Maduro, ¿no? Sí, absoluto, total. Y ha logrado eliminar cualquier posibilidad de fracciones. O sea, tú recuerdas, porque bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero posiblemente recuerdas
los partidos políticos tenían, y la mayoría de ellos siguen teniendo, corrientes de pensamiento distintas. En COPEI habían por lo menos 3, 4 corrientes distintas, en Acción Democrática igual, en el MAS todavía era mayor, porque el MAS tenía un partido con más libertad interna, donde trataron de huir del centralismo democrático como modelo. Pero en fin, tú tenías posibilidad en esos partidos y Chávez lo logró dividirlos, ¿no? Por ejemplo, el MAS, Chávez logró dividir el MAS, logró que una parte sustancial del MAS le apoyara y Teodoro y otros se apartaron. Lo mismo logró con la causa R y entonces se dividió la causa R. Bueno, esa posibilidad de que tú digas, bueno, mira, en el PSUV hay esta corriente democrática, que nosotros vamos a trabajar con esta ley. Eso yo no lo veo por ninguna parte. El PSUV es una clase absolutamente cohesionada alrededor del fanatismo político, de la preservación de los espacios económicos que tienen, que se han desarrollado entre ellos, se han repartido el país en sectores, y bueno, yo no veo por ahí la posibilidad de ningún quiebre. Eso me da pie a entrar entonces ya en la otra etapa, que es el análisis de la oposición o de las oposiciones en estos 20 larguísimos años que hemos tenido. ¿Por qué la oposición o las oposiciones en los diferentes periodos, desde la Coordinadora Democrática hasta la actualidad, no ha logrado acceder al poder? Bueno, aparte de la caracterización de lo que la oposición tiene enfrente, que es un régimen que se ha ido unificando, monolítico, una alianza entre los sectores del chavismo provenientes de la izquierda radical, borbónica, como lo dijimos, con el estamento militar, asesorados por el gobierno cubano en el montaje de uno de los entramados de seguridad del Estado más férreos del continente. Aparte de esa circunstancia, es decir, que tienes un enemigo hábil, astuto, que no tiene escrúpulos, que tiene una vocación totalitaria, pero bueno, digamos, ese es el enemigo que tienes enfrente. Aparte de esa circunstancia, que es difícil, no es lo mismo combatir un régimen democrático que combatir con un régimen de carácter autoritario y con vocación totalitaria como tiene este, están una serie de factores atribuibles a la propia oposición. El primero, por supuesto, es de carácter histórico. Los partidos, los movimientos, los sectores sociales que conforman la oposición venezolana fueron los que fueron derrotados en su momento por el chavismo y por Chávez. Ese estamento político de la llamada Cuarta República, mal llamada Cuarta República, bueno, quedó absolutamente implosionado en el año 98, con ese huracán político que fue Chávez y el chavismo, ¿no? Y los partidos prácticamente desaparecieron, los partidos existentes, sus dirigentes, muchos abandonaron la política, recuerdo varios nombres, pero que no viene el caso, sencillamente se fueron para su casa, y los partidos quedaron en la peor circunstancia. Tenían que recuperarse, empieza en primer lugar a establecerse una certeza de que solo una unidad de todos los factores contrarios al chavismo podía intentar combatirlo, es decir, que cada uno por su cuenta no podía hacerlo. Eso ha sido una constante a lo largo de los 20 años, o sea, la conciencia que tienen los distintos sectores de la oposición venezolana de que tienen que ir unidos a cualquiera sea la lucha que entablen frente al chavismo. Pero aparte de eso, independientemente de que estén unidos y que tengan la certeza de que tienen que hacerlo, lo cierto es que han sido muy erráticos en la estrategia. No han sido capaces de diseñar una estrategia coherente y sostenida en el tiempo. La oposición ha estado dando bandazos entre la participación electoral, la abstención, el intento de insurrección, los intentos de golpe de Estado, y no ha sido consecuente con una estrategia que diese sus frutos a largo plazo. Se impuso en la oposición y lo lamentable es que todavía se nota absolutamente
se impuso en la oposición el voluntarismo, la conciencia de que, la falsa conciencia de que bastaba la voluntad para derrotar al régimen chavista, subestimando la fortaleza de ese régimen y su base popular. Un pecado original tiene que ver con los partidos políticos, como dijimos, quedaron realmente destruidos después del fenómeno del 1998 y no se han reconstruido. Claro, mira, un poco observamos allí muy certeramente lo que tú estás señalando, Andrés, es que los partidos no se preocuparon en ese perder la brújula que tuvieron hacia finales de ese periodo democrático, esos 40 años, no se preocuparon por formar políticamente a los cuadros, a las nuevas generaciones. Y fíjate que quienes están dirigiendo hoy la oposición, y la han dirigido desde el 2007, es la llamada generación del 2007. Pero esta generación se caracteriza por jóvenes que no tienen formación política. Entonces pareciera que el problema radica en la dirigencia. Bueno, ahí hay un elemento que hay que resaltar. Estos jóvenes de la generación del 2007 no tenían formación política, pero mira, de 2007 ahorita han pasado 13 años. O sea, la formación política la tenían que haber adquirido ya. Pero no hay claridad, en primer lugar, en que la única manera de derrotar a un régimen autoritario con vocación totalitaria como este es fortalecer la organización partidista y la organización societaria para impedir el totalitarismo. ¿Qué entiendo yo, o qué se entiende, mejor dicho, por la organización societaria? Los sindicatos, los gremios, los centros estudiantiles, los colegios profesionales, toda esa labor de hormiga, de organización, que parte de organizar a los partidos políticos, como lo hizo la generación del 28 para enfrentar la dictadura gomecista. ¿Cuándo se derrota la dictadura gomecista? ¿Cuándo se logra cambiar la historia de Venezuela, la historia terrible del gomecismo de Venezuela, que tendría a consolidarse muchísimos años más después de muerto el gobernante, el dictador? Cuando unos sectores jóvenes, conocidos ya históricamente como la generación del 28, abandonan la vía insurreccional, de las viejas invasiones, de los viejos caudillos, y se montan a conformar y a crear partidos políticos modernos capaces de combatir a un régimen de esa naturaleza. Y se forman los grandes partidos históricos de la democracia venezolana, que son Unión Republicana Democrática, Acción Democrática y COPEI, después de muchas vicisitudes, arrancando por el PDN, etcétera. Todo lo que es la historia, no vamos a detenernos en eso. Ese es un trabajo que costó aproximadamente 10, 12 años de esa generación. Bueno, nosotros tenemos 20 años de aquella implosión del 98, 20 años han pasado ya, José, y no se ha logrado consolidar ni un solo partido en la realidad política venezolana. Ahora, fíjate una cosa, Andrés, tú bien señalabas que hay conciencia desde hace bastante tiempo en la necesaria unidad para enfrentar al régimen de manera unida. Y los partidos no es menos cierto que han hecho importantes esfuerzos en ese sentido. Ahora fíjate, ¿cuándo se perdió definitivamente la brújula? Porque veníamos bien, en el 2015 se logró esa unidad de propósito, porque la unidad no se puede entender como que es que vamos a agarrarnos de las manos y jurarnos amor eterno por toda la vida. No, esa no es la unidad. En la política la unidad es de propósito. Entonces se logró ese propósito en el 2015, se fue de manera unida, con una tarjeta, se logró ganar de manera apabullante esas elecciones, pero inmediatamente a partir de enero se empezó a poner la torta nuevamente. Entonces íbamos bien porque después venían las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, y se suponía que teníamos que seguir esa ruta. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ya lo habíamos señalado, veníamos hablando de distintos aspectos. El primero, el más importante, el estructural, es la carencia de organizaciones políticas y organizaciones societarias.
Por ejemplo, te pongo el ejemplo más increíble, después del de los partidos que son cascarones vacíos y siguen siéndolo después de 20 años. El tema de los sindicatos. Los sindicatos fueron eliminados en Venezuela por el régimen de una manera brutal, este régimen que se hizo obrero y este presidente que se dice obrero, han acabado con el movimiento sindical venezolano sin ninguna oposición. O sea, la oposición venezolana no se ha ocupado de ese tema, sencillamente. Esa es la verdad. Salvo uno que otro dirigente sindical por allí que ha dado la pelea, entre ellos Rubén González, que está preso ahí languideciendo en Monaga, sin que nadie se acuerde de él. Bueno, aparte de esas personalidades, aquí no ha habido ningún esfuerzo ni siquiera para organizar el movimiento sindical venezolano. Imagínate tú lo demás. Bueno, pero aparte de ese problema estructural, de falta de organización, de falta de pueblo organizado, capaz de enfrentar una dictadura de esta naturaleza, un régimen de esta naturaleza, entonces el otro punto que ya habíamos señalado, los bandazos estratégicos, que no son a partir del 2015, José. Los bandazos estratégicos comienzan en el mismo 1999. ¿Bien? Cuando la Asamblea Nacional Constituyente la convoca Chávez, la oposición decide participar promoviendo una elección uninominal, sin los partidos políticos. Eso se le olvida a la gente. Es verdad. Fueron los partidos políticos los que le fueron a pedir a Chávez, y creo que esa es la última vez que Chávez recibe a todos los secretarios generales de los partidos en Miraflores. En el año 99 era yo presidente del Consejo Nacional Electoral y por eso lo tengo claro en la memoria. Una delegación de todos los partidos que van a pedirle que la Asamblea Constituyente sea electa de forma uninominal y no por los partidos, porque estaban convencidos de que los partidos tenían que desaparecer. Le daba pena pues salir con la tarjetita de ADE y la de COPEI, y que entonces la solución era que se habían embarcado en este gap antipolítico que tenía una sociedad civil por allí y tal, y qué sé yo, de la elección uninominal, que por cierto están otra vez con el mismo cuento. Sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Como en toda elección uninominal, el que gana se lleva todo. El chavismo se llevó con el 60% de los votos, el 95% de la Asamblea Constituyente del 99. Entonces, ese es el primer error. O sea, estratégicamente vamos a esconder los partidos. Y entonces, después cambian la estrategia y se van por la vía insurreccional y viene el desastre del 2002. ¿Entiendes? Del golpe de Estado fallido y el desastre de Carmona y de toda la antipolítica tomando el Palacio de Miraflores en una de las gestas más ridículas de la historia venezolana. Después se van al paro petrolero, en una estrategia, te repito, insurreccional. Cuando vienen las elecciones parlamentarias del 2015, entonces del 2005 se retiran y se impone la tesis abstencionista. Es decir, fíjate la cantidad de bandazos que dan, bandazos estratégicos que va dando la unidad opositora, en este momento organizada alrededor de la Coordinadora Democrática. Sí, y fíjate que interesante, porque en ese suceder del tiempo se llegaron a las elecciones donde participó por primera vez Nicolás Maduro y estuvimos realmente a punto de ganar esas elecciones. Bueno, porque el tema se va reconstituyendo lentamente, entonces se vuelve a pensar en la vía electoral, se lanza la candidatura, recuerda, de Rosales. Rosales hace, a pesar de que no era un buen candidato, era un hombre que no era conocido por todo el país, era un líder regional muy importante, pero no un hombre conocido nacionalmente. Y sin embargo, frente a Chávez, en su mejor momento, Rosales obtiene una votación interesante. Hizo un esfuerzo realmente arduo, arduo y difícil, y tiene una votación, te repito, interesante, pero que no es capitalizada. ¿Por qué? Porque no existen partidos. Entonces, terminado el hecho electoral, presente el triunfo del chavismo, aquello se vuelve a desinflar, hasta que desaparece la Coordinadora Democrática, desaparece totalmente. Viene el referéndum, se anuncia un supuesto fraude del referéndum que nunca se pudo demostrar, y en ese día desaparece prácticamente la Coordinadora Democrática. Pasan años de rezago opositor, donde no se hace nada, ni se organizan partidos. Había un movimiento nuevo que era Primero Justicia, que estaban intentando hacer algo, pero muy limitados socialmente a la clase media, y capaces de sortear el muro que separa la clase media
de los sectores populares que son mayoritarios en Venezuela. Claro, porque han sido organizaciones mediáticas, netamente mediáticas. Netamente mediáticas, e incapaces también de sortear el muro geográfico. O sea, son organizaciones que no pasan de Chacaíto, ¿entiendes? En el caso de Caracas, pero que en Valencia no llegan a la Isabenica, que en Maracaibo no llegan al sur de Maracaibo, en fin, son guetos de oposición, o bolsones, no le llamemos guetos, bolsones de oposición geográfica y socialmente reducidos, mientras el resto del país queda a merced del chavismo, que usa con todo descaro la institucionalidad completa que queda del Estado venezolano para copar totalitariamente el resto de la sociedad. Al fin, bueno, empieza una profunda reflexión en el seno de la oposición, se crea la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que preside en ese momento uno de los líderes políticos más claros que tiene Venezuela, que ha tenido Venezuela en los últimos años, que es Ramón Guillermo Veledo. Sin duda alguna. Y mira, y prácticamente casi que derrotan a Chávez, a Chávez vivo, bueno, Chávez muriéndose, el pobre, pero irresponsablemente él mismo se lanzó de candidato. Y casi que Capriles obtiene, creo que una votación gigante, pues comparado con me refiero a la primera elección donde Capriles es el candidato. Exacto. Bueno, Capriles, que viene de ser un dirigente municipal, bueno, había sido, como tú sabes, presidente del último Congreso de la República, de la Cuarta República, del Congreso, no, de la Cámara de Diputados, después fue alcalde de Baruta, después gobernador de Miranda. Ese sí tuvo formación política. Claro, fue uno de los primeros presos de la dictadura, la gente se le olvida eso. Estuvo varios años preso, siendo alcalde de Baruta, en una jugada absolutamente, un atropello de parte de Chávez. Bueno, y Capriles tiene una participación electoral en estas elecciones, las últimas de Chávez vivo, creo que son en el 2012, si no me equivoco. Sí, en 2012. Estupenda, ¿entiendes? Inmediatamente después muere Chávez y vienen las elecciones que gana Maduro, que la gana por los pelos, que además no está claro hasta el sol de hoy si efectivamente Maduro ganó esa elección o ahí se produjo un fraude. La oposición nunca lo pudo demostrar, pero el chavismo también se negó a hacer la auditoría. Y en todo caso se aplica lo mismo que dijo Chávez cuando se le ganó en el 2007 el referéndum, que ese triunfo de Maduro fue pírrico. Fue pírrico, sí, exactamente. Bueno, pero fíjate tú, pírrico y todo, eso han pasado ya 7 años y Maduro está consolidado en el poder. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la derrota de Capriles vuelve a producirse el rezago y la depresión de los sectores opositores y de la dirigencia opositora, que es lo más importante, que repito, entonces el inmediatismo, bueno, entonces no podemos por la vía electoral y tal, perdimos, y no se te olvide el desastre que significó cuando se rompe la unidad y un grupo de la oposición, donde está Leopoldo López, María Corina Machado y Ledesma, irrumpen con la estrategia electoral insurreccional de la salida. Eso es 2014, estamos hablando ya del 2014. O sea, unos meses después de esa votación extraordinaria que había tenido Capriles. ¿Qué había que hacer inmediatamente después de ese triunfo extraordinario que significó la participación de Capriles, que si no ganó, casi ganó las elecciones? Organizarse, organizar los partidos, aprovechar ese envío. Para eso son las elecciones. Las elecciones no son solamente para ganar. Las elecciones son para participar, hacer política, organizarse. Mira, los demócratas de los Estados Unidos en este momento la tienen muy cuesta arriba frente a las elecciones de Trump, pero no hay ningún demócrata en este momento en los Estados Unidos que diga, mira, nosotros no vamos a participar en noviembre porque ese Trump nos va a ganar. No, la política no es así. Porque tienes que mantener vivo tu partido. Se trataba de mantenerse en la cresta de la ola después de esa batalla. Entonces, que dio Capriles y todo. Se impone otra vez un bandazo estratégico después que habías consolidado la ruta electoral a punto de ganar las elecciones, si no es que las ganaste, y entonces te vas con esta infantilada de la salida, metes en la calle
en el 2014 millones de personas sin ningún rumbo, sin ninguna direccionalidad, que no sea el Maduro vete ya, un tipo que acaba de ganar las elecciones unos meses antes, se produce una masacre porque este gobierno, te repito, le importa tres pitos las formas, los derechos humanos y lo que sea con tal de mantenerse el poder. Matan infinidad de cuadros juveniles en la calle, de dirigentes juveniles en todo el país. Candelita que se prenda, candelita que apagar. Exacto. Y bueno, se produce ese desastre del 2014. Inmediatamente la unidad, los partidos más serios de la oposición, para decirlo de alguna manera, logran recomponerse, reconducir después del fracaso de esta salida, el fracaso que se termina de manifestar en esa entrega rocambolesca de Leopoldo López a que lo metan preso. Pues se entrega él creyendo que con eso iba a provocar un estallido social. Sí, yo creo que él se sobreestimó y pensó que el siempre, pueblo, ¿no?, en general iba a ir a sacarlo allá de... Sí, y entonces, bueno, imagínate, se logra recomponer el asunto, se reacomoda la media unidad democrática, Aveleo se aparta del tema porque de alguna manera haber perdido las elecciones, bueno, un hombre serio, renuncia, tal, y da paso a Chugo Torrealba. Y entonces se retoma el camino electoral y se produce el glamoroso triunfo del 2015. Que hay que reconocerle también a Chugo esa labor, una labor estupenda, ¿entiendes? Pero ¿qué ocurre inmediatamente después de ese triunfo del 2015? Bueno, entonces ahí sí me empato en tu análisis, en tu pregunta. Bueno, al día siguiente de ese triunfo del 2015, se plantea a la oposición otra vez un viraje estratégico, otra vez el inmediatismo, otra vez el abstencionismo. Las fuerzas extremistas vuelven otra vez a la palestra. Y arrastran al resto de la oposición. Es lo más grave, porque el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento era Henry Ramos Albó. Es cierto. Que es un partido, digamos, conservador, para llamarlo de alguna manera, dentro de la estrategia opositora. Y que no es precisamente, y Remoyo no es precisamente de la generación del 2007. Y que no es un improvisado política, ¿no? Se nació político hace muchísimos años. Pero bueno, y entonces empieza el mensaje que después ha tratado de bajarle el tono, pero la verdad que ese fue el mensaje que caló en el país. En 6 meses salimos de Maduro. Sí. Eso era irreal. Además, comete un error garrafal. Recuerdo claramente, José, cuando se instala la Asamblea Nacional, cómo va todo el alto mando militar al acto de instalación de la Asamblea Nacional. Y allí se sienta todo el alto mando militar y Ramos Alup se tiene un discurso insultando a los militares. Sí, una cosa increíble, ¿verdad? Una cosa increíble, ¿no me entiendes? Bueno, cohesionaron con esa consigna. En 6 meses se va Maduro, un tipo que acaba de ganar las elecciones un año antes, en diciembre del 2013, y cohesionan al grupo dominante. En vez de dividirse el grupo dominante, se cohesionan, y entonces de nuevo se impone la tesis insurreccional y viene el desastre del 2017. Terrible. Eso, ¿verdad? Eso marca incluso un antes y un después en la historia, en los últimos años, porque ese perder de tantas vidas valiosas de nuestros jóvenes de manera inútil, eso de verdad que la historia no lo va a perdonar. Sin ninguna direccionalidad estratégica, era salir por salir. ¿Entiendes? Recuerdo que en esa oportunidad se convocó lo que llamaban ellos la madre de todas las marchas, y tal, la gran marcha, y tal, y qué sé yo. Y después que terminó esa marcha, me acuerdo que yo le dije a un grupo de amigos políticos que tenían un alto nivel allí en la MUD, le dije, bueno, acuérdense que no, si convocamos la madre de la gran de las marchas, esa es una sola. Tú no puedes convocar la madre de las marchas todos los días. Bueno, y eso fue lo que hicieron. Todos los días aquella gente a la calle, todos los días masacrando gente, matando gente en la calle, sin ninguna dirección. ¿Con qué objetivo?
Y aunado a eso, entonces, abandonar el espacio de la lucha por las gobernaciones, por las alcaldías y por los consejos municipales y las asambleas legislativas, que no se llaman así ahora, ¿cómo que se llaman ahora? Sí, prácticamente desaparecieron. Sí, bueno, se abandona todo eso. Los 4 gobernadores que fueron electos, todos adecos, bueno, uno renunció, imagínate tú, Juanista ganó las elecciones en el Zulia. Bueno, es otra cosa que quedará en los anales de la historia como una de las estupideces más grandes que se han hecho, ¿no? Sí, sin duda, y tienes toda la razón en llamarlo así, una de las grandes estupideces. Ahora, digamos que metodológicamente, ¿qué es? Bandazos estratégicos. No hay una estrategia clara, consistente en el tiempo, compartida por todos. En estos días tuve una discusión con alguna gente que decía las estrategias no se difunden. Señor, si una estrategia que no se difunde no llegará a ninguna parte. Usted puede que no difunda la táctica, acciones tácticas que va a realizar, pero si la estrategia, en primer lugar, no es compartida desde su inicio y no es difundida y no logra motivar a la gran masa del país, no vamos a ninguna parte, como está ocurriendo ahora. ¿Cuál es la estrategia ahorita en este momento de la oposición, José? Porque la oposición se lanza con una estrategia a partir de la elección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en enero del 2019, se lanzan con una estrategia de insurreccional otra vez. Sí, el sí o sí. ¿Te acuerdas que ahí se resume en el famoso mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? O sea, las elecciones de último, ¿no? Y el cese de la usurpación, ¿cómo se va a hacer? A un golpe de Estado. Otra vez la sobreestimación, el voluntarismo y la mamarrachada que fue ese alzamiento de la Plaza Altamira, ¿entiendes? Con 4 militares, todo el mundo traicionado, que lo único que sirvió para que Leopoldo cambiara su casa por cárcel para una embajada por cárcel. Exacto. Bueno, otra vez, y después de ese fracaso no ha habido ninguna autocrítica. No, en absoluto. Eso es lo más preocupante, es que estos dirigentes no hacen ninguna autocrítica, no hacen ninguna reflexión sobre los errores cometidos. Sí, y no se evalúa la estrategia y sus variaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos meses? Están ocurriendo 2 fenómenos. Se está rompiendo la unidad opositora, porque hay unos sectores de la oposición que tienen una estrategia clara, negociación con el gobierno, recuperar espacios, etcétera. A que esos sectores son minoritarios. Les dicen respectivamente los sectores de la mesita, que no está clara cuál es el origen de su estrategia, ¿no? Pero es una estrategia, ahí está, distinta a la otra, insurreccional. ¿Y qué están haciendo esos señores? Están haciendo política, que es lo que han sabido hacer toda la vida, ¿no? Como la saben hacer ellos. Bueno, para algo los griegos inventaron la política. Sí, yo no quiero hablar ni bien ni mal de ellos, sencillamente reseñar el hecho de que entonces se empieza a dividir la oposición entre un sector que está dispuesto a jugar una negociación, un diálogo, una recuperación de espacio con el gobierno, y otro sector mayoritario que se quedó sin estrategia. Además, el sector mayoritario está en este momento sin estrategia. Claro, porque fíjate una cosa, y eso lo vemos en 2 frases que encierran mucho, ¿no? Una de ellas es eso de no podemos solos, es una declaración de ineptitud, y por otro lado, el como sea. Entonces la estrategia de ahorita es el como sea, que se iguala al como sea del gobierno, porque el como sea del gobierno es: nos mantenemos aquí en el poder como sea. Y entonces se iguala el como sea de la oposición, que bueno, vamos a salir de esto como sea. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado a raíz de este descalabro estratégico de este momento? Que 2 cosas. Uno, ya lo acabo de reseñar, se divide la oposición. Y el segundo, que es mucho más grave de cara a la historia y a las posibilidades reales que tenga este país de surgir adelante, que es que te empiezan a hacer la estrategia desde el exterior. Como tú no tienes estrategia, como eres incapaz de desarrollar un planteamiento más o menos coherente y sostenerlo en el tiempo,
¿qué está ocurriendo? La estrategia te la está haciendo el señor Trump. Y este documento que acaba de presentar el Departamento de Estado en boca de Pompeo y en boca de Abrams, que es el comisionado especial para los asuntos de Venezuela, es un diseño estratégico que incorpora otra vez la negociación, que incorpora otra vez las elecciones como la única vía de solución del problema, una negociación para un gobierno de emergencia, acordado entre las partes, incluso te ponen 2 y 2 y tal y qué sé yo, hasta los mecanismos de cómo se haría esta negociación. Ahora están impulsando la negociación otra vez con la participación de los noruegos. Se dieron cuenta los americanos que los noruegos eran una pieza fundamental para lograr cualquier cosa de esta. Y bueno, a lo mejor esto resulta o no resulta, no lo sé, pero mira qué desastre. La estrategia te la están haciendo afuera. Sí, bueno, porque es que no podemos solos. No podemos solos, pero acompañados tampoco, parece. Entonces, esa es la situación de este momento en Venezuela. Por cierto, que el planteamiento que ha hecho la administración Trump, después que se deshizo de este loco el primero el loco aquel que tenía en Baño, aquel, y después Bolton, ¿no? Sí, Bolton. Y entonces se ha ido imponiendo, digamos, la burocracia del Departamento de Estado, que sabe realmente de política internacional. Este último planteamiento es mucho más plausible que todos los anteriores que habían hecho. Aunque sigue habiendo allí cortocircuito entre Pompeo y Abrams, ¿no? Pero bueno, pero esas son cosas menores. Sí. Esas son cosas menores. La estrategia está diseñada por ellos, está condensada en ese documento que es bastante extenso y bastante preciso, además. Y fíjate que va más allá, porque incluso luego dicen que pudiera participar Maduro, incluso. Claro, pero es evidente. Es una discusión bizantina y estúpida. La oposición decidiendo quién va a ser el candidato del PSUV. El candidato del PSUV lo decidirá el PSUV, y ojalá que sea Maduro. Ojalá, Dios quiera. Y no vaya a ser Héctor Rodríguez o una figura fresca distinta a Maduro. O la Cava, ¿entiendes? Yo preferiría que fuera Maduro, por supuesto, para derrotarlo. Si la oposición logra ir unida y decide participar, porque capaz es que decidan otra cosa, ¿no? Entonces, la situación está realmente en un momento de estancamiento muy difícil, donde el gobierno ahora a todas estas circunstancias se suma en la calamidad de la pandemia, como no había conocido la humanidad en su magnitud, entre otras cosas porque la humanidad no tenía la magnitud que tiene ahora. Antes eran 4 gatos comparados con los que somos ahora. Entonces la magnitud de esta pandemia y la agresividad de este virus está cambiando todo. Yo hice un Twitter apenas 2 o 3 días después de que se declarara el estado de emergencia, pues por la pandemia y tal, y que ha sido el confinamiento, y dije, mira, esta es la situación ideal para un dictador o para un aspirante dictador. Es decir, todo el mundo confinado, prácticamente toque de queda de las 2 de la tarde en todo el país, eso aquí y en todas partes del mundo, ¿no? El aparato productivo intervenido, los medios de comunicación prácticamente censurados. Esa es la situación ideal para un dictador. Esto le ha caído a Maduro como anillo al dedo, la oposición absolutamente desmovilizada porque está en cuarentena. Bueno, y además que ellos lo hicieron estratégicamente muy bien desde el principio, porque reconociéndose hacia su interior, por supuesto, que el sistema de salud lo han destrozado. Entonces, bueno, optaron por lo más lógico, que era el distanciamiento social, la cuarentena. Sí, claro, pero eso no es nada más Maduro, eso es el mundo entero, ¿sí? Y eso ha sido un golpe fatal para la oposición en los Estados Unidos, por ejemplo. La campaña demócrata prácticamente suspendida, Trump copando todo el espacio radioeléctrico del país y mediático del país, subiendo en las encuestas, lo mismo Pedro Sánchez en España, el Orbán en Hungría, control absoluto de la situación, y así sucesivamente. La situación ideal para claro, porque a la larga va a salir fortalecido el gobierno en esto. Quien esté en el gobierno, ¿entiendes? Va a salir fortalecido, porque prácticamente la cuarentena suspende las libertades democráticas. Nada más y nada menos. Una cosa o sea, bueno, o varias cosas que
que preocupa mucho, Andrés, es en volver otra vez a esta dirigencia que tiene la brújula completamente perdida, no tiene estrategia y no sabe realmente qué hacer y vive dándole palos a la luna. Es ese hecho de que, bueno, apostamos primero a que la Fuerza Armada le diera un golpe a Maduro, bueno, insultando a la Fuerza Armada y eso no se dio. Luego, bueno, entonces lo de la invasión que vienen los marines a rescatarnos, a salvarnos. Ok, Nunca estuvo planteado eso, además. sí, nunca tuvo planteado porque no se maneja así y mucho menos Trump maneja esa política así. Trump es un negociador, un hombre, un empresario. Y luego, ahora, entonces, el apostar es a que se ahogue el pueblo y que producto de ese ahogue, de ese morirse de hambre y de mengua, entonces salga desesperadamente a la calle a hacer el trabajo sucio de tumbar a Maduro con un estallido social. Bueno, yo no estoy seguro que esa sea una estrategia de la oposición, ¿no? Como te digo, yo creo que la oposición no tiene en este momento claridad estratégica. En todo caso, eso va a ocurrir, es decir, de esta situación de pandemia, como ya se vislumbra, como ya se ve y se está sufriendo, aquí lo que viene es una profundización de la pobreza, una profundización del deterioro estatal y productivo, todo lo está paralizado. Las poquitas empresas que había en Venezuela que quedaban terminaban de quebrar. Bueno, y con esta situación de los precios absolutamente por el suelo del petróleo. El petróleo, te podrás imaginar, más la situación de PDVSA, que aunque los precios estuvieran en $100, PDVSA no produce ya nada, sino para pagar las deudas. Es decir, todo esto es una tormenta perfecta contra el gobierno, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para el gobierno porque, repito, suspende de hecho toda actividad política y toda actividad social. Ahora, hay que ver qué va a pasar en Venezuela después Y precisamente, ¿qué se puede hacer, Andrés, que tú asomaste algo de eso un tiempito atrás en esta conversación? Sobre todo la sociedad civil, ¿qué podemos hacer los ciudadanos que estamos en el medio de este sándwich que lo hacen los polos del gobierno y de un sector de la oposición extremista? Bueno, yo no soy muy optimista en lo que pueda hacer la sociedad civil. La sociedad civil venezolana siempre fue muy débil y ahora está más débil que nunca. Es decir, el entramado social y societario, cuando hablamos de sociedad civil en un país donde no hay ni siquiera sindicatos, donde los gremios están reducidos a su mínima expresión. La sociedad civil en la práctica somos voces, sencillamente gente independiente que no se siente identificada con ninguno de los partidos, y unas que otras organizaciones de defensa de los derechos humanos con muy poco poder realmente y muy poco alcance. Aquí no hay una sociedad civil como la sociedad civil de los Estados Unidos o la sociedad civil europea, lamentablemente, nunca la hubo, pero ahora mucho menos, ¿no? Entonces es muy poco lo que pueden hacer. El tema está que el gobierno, el país se le está yendo de las manos, lo tiene en este momento controlado porque estaba la pandemia en camino, pero digamos, ¿qué va a pasar inmediatamente después que se termine la cuarentena cuando el país despierte sin gasolina? Y que la gente tenga que moverse y no hay gasolina, porque no va a haber gasolina, ¿entiendes? Ya eso se acabó. Las sanciones lo impiden y tal. Bueno, el gobierno va a tener que sentarse a negociar en la hoja de ruta que ha señalado el Departamento de Estado. Sí, Y no le queda otra opción. No le queda otra opción. Y a la oposición tampoco, ¿entiendes? A la oposición tampoco. Entonces la señora María Corina, el señor Leopoldo López y esta gente tendrán que sentarse a negociar. Si no lo quieren hacer ellos directamente, tendrán que avalar una negociación de otros. Entonces, cuando tú dices que eso es lo que va a pasar, echas de menos, caramba, que será el camino hace 2 años. Y se lo venimos diciendo desde hace 2 años que será el camino. Y se inflacionó la negociación de Santo Domingo y se inflacionó la negociación de Barbados. Para Pero y además en inicio del 2019, cuando Guaidó tenía ese respaldo sólido, estamos hablando de febrero, marzo del 2019, ese era el momento para negociar también, sí, porque entonces, tenía la fuerza. Nosotros decíamos, me acuerdo en aquella oportunidad, muchos de nosotros decíamos,
o negociamos ahora o negociamos después de los muertos. Bueno, mira la cantidad de muertos que ha habido desde entonces, no solo muertos por asesinatos de la represión del gobierno, sino muertos de hambre, literalmente, ¿no? La destrucción del país 2 años después es impresionante. Y después de esta pandemia, cuando nosotros salgamos de la puerta de la casa, José, lo que nos vamos a encontrar es un desastre. Terrible, No terrible. solo terrible, y con un mundo que ya no tendrá capacidad de ayudarnos. Eso de que no podemos solo, bueno, ahora nos quedamos solos de verdad, ¿no? ¿Entiendes? Porque todo el mundo, la crisis global que se avecina, bueno, ya todos los analistas la están señalando, y este tema del petróleo es un aldabonazo, ¿no? El petróleo hoy vendiéndose a $30 por debajo de cero, o sea, te pagan para que tú te lleves el petróleo. Imagínate tú lo que viene. Sí, En el mundo. incluso dicen que completamente peor que la de 1929 y la de la posguerra. Exacto. También hay opiniones un poco más optimistas, pero independientemente de que sean más o menos optimistas, lo cierto es que esto significa un retroceso sustancial en la humanidad, y más para Venezuela, que estábamos casi en cero. Nosotros vamos a quedar en el subsuelo. Entonces el gobierno sale sin ninguna opción, sin ninguna opción. La oposición sale prácticamente sin ninguna opción también. Saldremos de esto en la peor circunstancia a tratar de negociar cómo el país puede salvarse. El país, ya no los intereses partidistas y tal. En ese sentido, la hoja de ruta del Departamento de Estado fue más o menos premonitoria. Mira, un gobierno de emergencia nacional va a ser necesario aquí de cualquier manera. Si se impone cierta lógica en el asunto, ¿no? Por supuesto que hacer predicciones es un oficio Es muy complicado, y en difícil. Venezuela siempre se caen las En Venezuela más, ¿no? Y yo no soy un predictor, yo soy un ciudadano normal que tuvo experiencia en el manejo de una situación política importante en Venezuela, que fue el cambio de régimen del 98, ¿no? Más que eso no soy ni un analista filosófico ni nada por el estilo. Entonces, estamos compartiendo aquí incertidumbres más que certezas, ¿no? Pero todo indica, mira, eso que llamaba Gonzalo Barrio el olfato político, indica que el camino aquí es que hay que sentarse a negociar ambas partes. El madurismo no da más, y está muy nervioso, te lo advierto. Sí, Yo que conozco a algunos de ellos, sé que están muy nerviosos. Es que no es para menos, no es para menos, porque es que no solamente ahorita tienen que batallar con la pandemia, que ya es bastante en las condiciones en que ellos tienen al país, sino que no tienen recursos y no tienen de dónde sacar recursos. No tienen absolutamente nada. Entonces, no tienen ni con qué pagar los empleados públicos. ¿Tú ves? Hacen como que si les pagan, pero les pagan con una moneda que no vale absolutamente nada. Bueno, entonces, imagínate ahora, yo me reía esta mañana con el tema de los precios del petróleo dentro de toda la tragedia, que estos mamarrachos amarraron todas las cuentas del Estado al petro, ¿no? Y entonces, y el petro amarrado al petróleo. Entonces, me imagino que ahorita te pagarán por ir a buscar un pasaporte, ¿no? Sí. Porque si el pasaporte está basado en el petro, eso no vale absolutamente nada, vale menos de cero. Sí. Entonces, pues fíjate tú los enredos que está metido este gobierno. Bueno, no queda más remedio que sentarse a negociar en algún momento. No en este momento. No, este no es el momento, Este no es el momento. Es un momento para sondear, y tengo entendido. Es un momento para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Para que todos intentemos sobrevivir de alguna manera, porque es que la cosa es... Sondear la opinión del otro. Ahorita leí una noticia que publicó Reuters, lo leí una hora antes de que retomáramos la conversación, que dice que están en marcha ya conversaciones entre el gobierno y los más importantes partidos de la oposición, no formales. Sí. Eso están sondeando, mira, ¿qué tal? Yo creo que tenemos que sentarnos. Yo te lo puedo decir de buena fuente que sí. Sí, exacto. Entonces, fíjate, dentro de toda la tragedia,
después de un bojote muerto y tal, ojalá se retome el camino de una negociación para buscar una salida electoral a la situación venezolana, con un nuevo Consejo Electoral, con un nuevo Tribunal En esa Supremo. negociación, Andrés, yo creo que tal vez nosotros tengamos incluso que hacer como hicieron los chilenos con Pinochet. ¿Te acuerdas que Pinochet, después de que se negoció, después del referendo aquel y después de que se negoció en el gobierno de transición, Pinochet quedó ligado Bueno, al claro, gobierno? eso es el sentido de una negociación. Lo otro es una rendición, un armisticio, una cosa de Exactamente. esa. Sí. Pero hay La gente negociación que no tiene la no, capacidad no de entender entiende, eso. no entienden eso. Y cuando tú, por ejemplo, yo me lo veía mucho cuando salió la hoja de ruta del Departamento de Estado, que habla de un gobierno de transición colegiado, ¿te acuerdas? Y Sí, dicen un gobierno de 5 personas, 2 nombrados por la oposición, 2 nombrados por el chavismo, y uno que estos 4 nombrarían de común acuerdo. Yo empecé a ver en las redes sociales lo que decía la gente, ¿no? Entonces, el gobierno de transición eran Calderón Berti, María Corina Machado, Ledesma, etcétera. Incluso a mí me metieron en un gobierno de eso. Andrés Caleta, un tipo, bueno, pero esta gente, ¿qué está pensando? Si es un gobierno de transición, lo más seguro que sea presidido por Héctor Rodríguez, ¿tú me por entiendes? O por supuesto, Padrino López, por supuesto, ¿entiendes? No va a ser presidido por María Corina, por olvídate supuesto. de eso, ¿entiendes? Pero bueno, es el problema de las redes, ¿no? Como decía Sí, Humberto Eco, le dan la voz a todos los idiotas que antes hablaban en los bares, ahora hablan públicamente. sí, Pero mira, la transición es eso, es una transición y donde el chavismo va a tener un papel fundamental, porque el chavismo es el que está manejando el gobierno y las armas de este país. No lo puedes barrer. por supuesto. No, Y además, pero además también esta gente también tiene miedo porque tiene y necesita tener garantías de que de este lado se le dé garantía de que no va a haber una cacería de brujas y de que, bueno, ellos tienen que tener también esa garantía, o sea, sí, y eso es es lo que parte de la negociación. es lo que hemos venido planteando, por lo menos en mi caso, desde el año 2018, que cualquier negociación, lo he dicho públicamente, lo he dicho en privado, en el seno de reuniones entre gobierno y la oposición, etcétera, donde he asistido, que el primer paso es firmar, acordar un acuerdo de garantías políticas para las partes. O sea, ¿qué incentivo tiene el chavismo de ir a una transición o de ir a unas elecciones que en caso de perder significa la eliminación del chavismo, la prohibición del chavismo, ir preso todos los dirigentes chavistas, desde el más alto Maduro hasta el último chavistica del Consejo Comunal de abajo? Ningún incentivo. Pero por otra parte, la oposición tampoco tiene ningún incentivo en una elección que en caso de perder, el chavismo regrese a las embajadas, con la idea de eliminar a todos los enemigos. Exacto. Porque, Entonces el entonces, círculo eterno que nunca termina. exacto. Entonces, previo a cualquier cosa, un acuerdo de garantías políticas, porque no se trata de inmunidades, o sea, los No, 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 delitos no, son por supuesto. personales. Los Ujú. delitos, en la legislación venezolana y en gran parte de la legislación del mundo, los delitos son de carácter personal. Los delitos no pueden, el chavismo, no hay un delito del chavismo. Exacto. ¿Entiendes? Puede que haya un chavista delincuente. Bueno, ese chavista delincuente tendrá que ir preso Y si con se le todas las comprueba garantías, con todas las garantías de juicio. con- desde juicio justo, tal, en unos tribunales que tendrán que ser reformulados. Pues, de eso no hemos hablado, pero la situación del Poder Judicial venezolano es patética y terrible, ¿no? Eso fue desmantelado absolutamente, bueno, todo el Estado de Derecho fue desmantelado por este gobierno autoritario. Eso habrá que recomponerlo. Y no lo vas a recomponer borrando al chavismo, porque no es la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? No es la firma de la rendición nazi, Exactamente. ¿entiendes? Este país no ha sido invadido ni lo va a hacer, y entonces los chavistas se rinden y entregan todo. Ese no es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir una negociación para abrirle un camino a la salida del país, a ver si funciona. A lo mejor no funciona, ¿entiendes? Exacto. Nadie tiene una varita mágica para decir, mira, se va a nombrar un gobierno de transición, de cierta unidad, reconociendo el chavismo
su papel, la oposición su papel, y creer que ese gobierno pueda solucionar los problemas. No sabemos. Va a depender mucho de los que estén al frente de esa situación. De los que estén al frente de esa situación, de la madurez política de las organizaciones, pero sigue haciendo falta en Venezuela. Y fíjate tú, 20 años después de que lo estamos diciendo desde el día 1, 20 años después lo estamos diciendo con el mismo cantaleta del día 1, sin partidos no hay paraíso, señores. Si no hay organizaciones políticas serias que sean mecanismos de comunicación entre la sociedad y el poder, que es la esencia de los partidos políticos, que defiendan los intereses, cada partido, los intereses del sector social, ideológico y político que representen en el contexto de la sociedad, el país no va a poder salir adelante. Hasta que eso no ocurra, el país no va a poder salir adelante. Un gobierno de transición, bueno, será eso, una transición, tratar de pagar las cuentas y tal y qué sé yo, mientras no se consoliden movimientos sociales y políticos importantes en el país, Venezuela estará en el peligro de cualquier aventura. Como sí, en un laberinto constante. Así es. Bueno, Andrés, ya estamos finalizando entonces. No quería despedir, bueno, darte las gracias, por supuesto, por ese paseo que nos has dado, histórico. Incluso yo no había visto, te confieso, un devenir de toda la historia contemporánea venezolana como el que tú has hecho en esta conversación. Excelente. Bueno, cosas de la cuarentena. Cosas de la cuarentena. y llegar entonces a la actualidad con las realidades que tenemos. Ahora nos vamos despedimos esta conversación con un destello de esperanza, aunque yo escribí un artículo, por cierto, el día de hoy, donde yo digo que la esperanza está acorralada, pero sí hay un destello de esperanza en eso que tú mismo, esa noticia que tú mismo nos diste, esa primicia, y que yo estoy confirmando, que es esa conversación que se está dando entre organizaciones políticas importantes y el gobierno. Eso abre una luz, una posibilidad, o sea que no tampoco no queremos dejar en la gente esa sensación de que no, y hay que apostar a eso. Lo primero que hay que convencer a la gente es que ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. Sí. Y no quería tampoco despedir sin que confesaras el por qué te están siguiendo tanto chavistas, ¿vale? Sí, no tengo idea. lo pregunté en Twitter, ¿qué estará pasando? Pero yo creo, pero mira, es interesante en todo caso, las cosas se están moviendo, ¿entiendes? O sea, entonces tú pudieras ser un candidato a estar al frente de esa transición, ya que te están siguiendo tanto chavistas. Yo no creo que yo sea candidato a nadie, de nada, pero en todo caso sí es una voz distinta, ¿tú me entiendes? Claro. Es una voz distinta que no ha estado atrapada en la polarización, como es tu mismo caso como periodista, ¿entiendes? Sí. Entonces, la gente empieza a ver como ya la polarización como tal ha demostrado un fracaso total de ambos bandos. Las opiniones distintas, centradas, bueno, empiezan ojalá la gente empiece a pensar de esa manera, ¿no? Que creo yo que es la correcta. Dios quiera sea así. Muchas gracias, Andrés Chaleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, analista político, por ofrecernos estos minutos de conversación. Y a ustedes, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren, vaya mi saludo, mi cariño, mi respeto para ustedes y las gracias por seguirnos. Volveremos a encontrarnos.